Ya, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos revisando, ¿cierto? Las propiedades de la suma y la multiplicación. Ya, a ver, bueno, si tiene alguna pregunta con lo que hemos estado haciendo, obviamente me dice nomás lo que necesite. Em, pues seguir avanzando con la materia, hay algunas cosas que no alcanzamos como a verlas bien. A ver, déjeme revisarlo al tiro. Algunas de las propiedades no las alcanzamos a revisar bien, yo creo, como por tiempo. Vamos a seguir avanzando entonces con lo que nos compete ahora, que es la ley de la cancelación de la suma. ¿Mm? Claro. ¿Algún tip para ver la distributividad por la derecha? O sea, tienes que hacerlo, claro, sin conmutatividad. Tienes que hacerlo como por inducción sobre el que está más a la derecha. ¿Mm? Eso. No sé qué más decirte, creo que va por ahí la cosa. Es parecida a la conmutatividad por la izquierda, pero haciendo inducción por el que está más al extremo. Ya, bueno, vamos a ver entonces la ley de la cancelación de la suma. ¿Qué dice esta cosa? Entonces, vamos a seguir mirando entonces propiedades de la suma y la multiplicación. ¿Ya? Esto último, igual lo que viene más adelante, nos va a servir para seguir avanzando con la materia, que es para definir otros objetos, ¿no? Hasta el momento solo tenemos como lo más básico de lo básico, que es los axiomas de Peano, ¿cierto? La suma y la multiplicación. Hay que seguir introduciendo objetos, que lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, ley de cancelación de la suma. Ya, otra propiedad que tiene la suma. ¿Qué significa esto? Usted ya debe conocerlo, me imagino. Dice lo siguiente, que si yo tengo esto, a ver, ¿con qué letra lo anotan acá? Ya está. Como si yo tengo esto, L más M igual a L más N, entonces como que las L las puedo cancelar entre sí, pues, ¿no es cierto? M igual a N, ¿no? Y esto es válido entonces para todo L, M y N. ¿Sí? Eso se llama ley de cancelación de la suma. Ya, eso. Hay que demostrar entonces este hecho. Ya. Demostración. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, hay que hacer inducción, pues como lo hemos estado haciendo siempre. La pregunta de inducción sobre qué. ¿Cuál de las tres variables voy a elegir para hacer inducción? Ahí tiene que pensar usted. ¿Cuál cree usted de que hay que hacer la inducción? Sin mirar el apunte porque ahí está hecho. ¿Cuál será conveniente? ¿No? Vale, yo tengo tres variables, ¿no es cierto? Tengo tres variables, tengo que fijar dos y tengo que hacer inducción sobre otra. ¿Cómo sé yo cuál elegir, po? Justamente. Bueno, la respuesta es la L, ¿sí? Hay que hacer inducción sobre L. ¿M? ¿Por qué? Pues, ¿por qué sobre L? Porque la L es como la que es justamente la variable que hay que cancelar. Entonces es una variable que es como dinámica, ¿se entiende? Por lo tanto, me va a servir hacer inducción sobre esa variable en cuestión. ¿M? Entonces ya, hacemos inducción sobre L. Ya. Inducción sobre L. Entonces, bueno, el primer paso de la inducción, ¿no es cierto? Probamos para L igual a 1. Para L igual a 1 tenemos entonces esto. 1 más M es igual a 1 más N, ¿no?
Hay que demostrar que la m y la n son iguales. ¿Cómo pruebo que la m y la n son iguales? A ver. ¿Cómo pruebo que la m y la n son iguales? Pregunta aquí. ¿M igual a n? Viendo que tienen un único sucesor. Ya, a ver cómo es eso, ¿me lo puede explicar un poquito más? Porque la cosa va por ahí, está bien. Pero hay que detallarlo un poco más. Porque recuerde que, a ver, detalle no menor en todo caso, porque recuerden que nosotros definimos el sucesor de un número, el sucesor de x, lo definimos así, como x más 1, ¿no? Y acá tengo 1 más m, no m más 1, ¿entiendes? Igual hay que dar la vuelta a eso también. Ojo con esa observación. Entonces, claro, podemos ocupar conmutatividad, ¿no es cierto? Eso ya está demostrado, ya lo hicimos alguna vez atrás. Entonces, por conmutatividad, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Que m más 1. Y este el otro lado es n más 1. Sí, sí, sí. Vale, es conmutatividad entonces. Chun chun, vamos a poner aquí. Conmutatividad de la suma. Con suma. Claro, y esto ahora sí por definición, correcto, por como definimos el sucesor, esta es la definición del sucesor de m. Y esta es la definición del sucesor de n. ¿No? Eso es por definición. Y esto ahora, claro, por la inyectividad de la función, como dicen ustedes que está muy bien, vamos a demostrar que m igual a n, correcto. Esto es por la inyectividad, que es el axioma de Peano mismo, ¿no? Listo, pues ese es el primer paso de la inducción. Ahí estamos listos con el primer paso de la inducción. Listo. Ya. Ahora, chun chun, veamos lo general, ¿no es cierto? Pues lo voy a poner por este lado de la pizarrita. Eh, Nosotros asumimos entonces que la ley de la cancelación es válida para un L fijo, ¿no? Y hay que argumentarlo para el sucesor. Entonces sabemos, lo voy a marcar así, HI, ¿cierto? Nuestra hipótesis inductiva es eso. L más M es igual a L más N, implica M igual a N. Ya. Entonces hay que ver qué pasa con el sucesor. Tomamos, esto es válido para un L fijo. Vamos a ponerlo entre paréntesis, el L está fijo en este momento. Entonces veamos qué pasa para el sucesor. Para el sucesor, entonces tomamos L más 1, ¿cierto? Más M, paréntesis, igual a L más 1 más N. Y hay que demostrar de nuevo que M igual a N. Esta es la pregunta. ¿Sí? Eso hay que argumentar. ¿Por qué la M y la N van a ser iguales con esta premisa? Con la premisa de que L más 1 con L más 1, ¿no? Ya, ¿cómo se argumenta esto entonces? Bueno, muy sencillo en verdad. Hay que ocupar derechamente la hipótesis de inducción con la asociatividad. Porque mire, esta es nuestra hipótesis. Vale, fíjese que en realidad hay dos hipótesis, ¿no? Está esta, que la voy a marcar con rosado, nuestra hipótesis de inducción, esto que tenemos que suponer para hacer la inducción, y tenemos que además suponer esto otro, ¿no? Que es nuestra segunda hipótesis. Hay que combinar estas dos cosas que estoy marcando con dos colores, ¿no? Entonces básicamente tenemos esas dos hipótesis. Hay que combinarlas entre sí para argumentar de por qué m y n son iguales. Ya, entonces, vamos a ocupar aquí la asociatividad. Naturalmente, con la asociatividad vamos a tener esto. L más 1 más m es igual a L más 1 más n.
¿sí? Y esto, por la hipótesis de inducción, acá la voy a ocupar, la hipótesis de inducción me va a implicar que las L se cancelan entre sí, ¿vale? Y quedo con esto, con 1 más M igual a 1 más N. ¿Sí? Eso es por la hipótesis de inducción. ¿Por qué? Porque lo que está acá arriba, tengo L más algo igual a L más otra cosa. Esto es válido para todo M y N. ¿Mm? En particular lo aplico para el de acá abajo y me va a implicar que, claro, tengo el 1 más M igual al 1 más N. Y ahora aplico el ítem anterior, ¿no es cierto? La inducción sobre el primer paso de la inducción, ¿cierto? Lo aplico aquí. Todo esto lo aplico acá, chum, que me va a implicar que el M y el N valen 1. Son iguales, perdón. Y ahí estamos listos. Fin de la demostración. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, Sí, dígame. el, el L desaparece por la hipótesis de inducción de arriba, ¿verdad? En la Sí, asociatividad. sí, Ya, sí. vale, vale. Vale, gracias. Ya estamos listos con la ley de cancelación. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Ah, ¿está claro? ¿Todo bien? Ya, bueno, acá. Usted sabe, cualquier cosa me pregunta nomás. Yo creo que esto era bien rápido en todo caso. No había mucho más que pensarlo, creo yo, por lo menos. Ya, la ley de la cancelación de la suma, bueno, es algo re importante en todo caso. Es como la idea de, ¿cierto? De restar las L, ¿no? Si tengo que L más M es igual a L más N, ¿cierto? Como que puedo restar las L, po. Pero es súper interesante ese hecho de que uno puede cancelar los números sin haber definido la resta igual, ¿no? ¿Cierto? Porque la resta aún no está definida, que son esas cosas que se llaman inversos aditivos, que los números naturales no existen. Eso lo vamos a definir cuando hablemos de z. Todavía no, ¿no es cierto? Pero aún así existe esta idea de la cancelación, ¿ok? Sin haber definido el inverso aditivo. Eso es interesante igual. Como una especie de curiosidad, si quiere verlo de esa forma. Ya, bien, entonces, ahora vamos a definir la relación de orden. ¿M? La relación de orden en los números naturales. Para eso, ya, me imagino que usted sabe qué significa el orden en los números naturales. Hay que definir este objeto menor y este otro objeto mayor, ¿no? Todos estos objetos, el menor igual y el mayor igual. Hay que definir esas cuatro cosas, ¿no? Pero para eso necesitamos un lema. Se da un lema porque hay que ver bien. Bueno, ahí vamos, le voy a explicar bien cuando entienda el lema. Le voy a explicar entonces que hay que ver un teorema antes de poder definir el orden de los números naturales. Este es como un teorema crucial en todo caso. Entonces, el lema. No sé si, bueno, voy a escribir el lema y le hago una pregunta. Dice lo siguiente. Si yo tengo dos números naturales m y n distintos, siempre existe otro natural, que en este momento le vamos a llamar x, tal que siempre ocurre esto. Siempre, siempre, siempre. O bien el m se puede escribir como el n más sx, o bien al revés, el n se puede escribir como el m más el x. ¿Mm?
Y esto es un O excluyente. Vamos a marcarlo con el símbolo del O excluyente, que es como una V con un palito abajo, ¿no es cierto? O excluyente. Y en tal caso, en estas condiciones, el X además es único. ¿Ya? Eso, entonces, vamos a ver entonces, vamos a poder definir el orden de los números naturales. Voy a dejar esto así como rojo, como en pausa por el momento, y vamos a enfrentarnos a este lema. Ya. Eso, ahí lo tiene. Entonces, un número natural siempre se puede escribir como un otro más un tercero, ¿no? O viceversa. ¿Mm? De nuevo, esto hace una especie de alusión al inverso aditivo, ¿cierto? Vamos a ver ejemplos, por supuesto, para que lo entienda. Si yo tengo el número 2 y tengo el número 5, usted ya sabe que existe otro número que se llama el 3, tal que se cumple esto, que el 5 se puede escribir como 2 más 3, ¿no? Es como que este loquito de acá existe y completa como lo que le falta al anterior, ¿no es cierto? Para ser el más grande. Entonces, naturalmente surge esta idea como del más grande y el más chico, ¿no? Por eso se define el orden de los naturales a partir de esto. Desde acá surge este concepto de hay una jerarquía, uno va a ser más grande que el otro. ¿Sí? De hecho, eso también se llama tricotomía, pero lo vamos a conversar después. Esa palabra puede que usted ya la ha escuchado. Entonces, insisto, a raíz de esto vamos a definir los números naturales que se pueden ordenar. ¿Ya? Tengo que hacerle una pregunta, yo no sé si lo han conversado alguna vez en la vida. ¿Sabe lo que significa un lema? Pregunta para todo el público aquí presente. ¿Saben lo que significa un lema? ¿Les han hablado de eso alguna vez? Son palabritas como parte del vocabulario matemático. Así como cuando te hablan de un teorema. ¿Sabes lo que es un teorema? Yo creo que sabe, o por lo menos debe tener una idea de qué es un teorema. Lo he escuchado, pero no me lo han explicado. Ya está bien, te lo voy a explicar entonces para que por lo menos alguna vez en la vida alguien se lo explique. Lo que pasa es que, claro, en matemáticas tenemos, ¿cierto? La matemática muchas veces se entiende como un lenguaje porque ocupa vocabulario y palabras propias de este mundillo. Me va a salir un poco de la materia en sí. Esto lo que le voy a explicar es como de la matemática en general, ¿cierto? La matemática se construye como un lenguaje, es acumulativo. Eso me imagino que ya con los años y con la experiencia que usted tiene ya lo sabe, pero es como que, claro, yo defino un concepto a partir de uno previo, ¿cierto? Por eso se va construyendo como un árbol la ciencia, ¿no? Entonces tú tenías una cosa, después de esa, a raíz de esa definí otra y a raíz de esa definí otra, ¿cierto? Y así va creciendo la ciencia. Por eso se entiende como un lenguaje, porque las palabras remiten a otras palabras y así hacia atrás, ¿no es cierto? Son palabras como recursivas. ¿Ya? Bien, entonces en este contexto tenemos ciertos vocabularios que son como trascendentes a toda la matemática, que son, por ejemplo, cuando usamos una definición. Yo creo que esto usted ya lo sabe, qué significa una definición. ¿Ya? Otra cosa es lo que se llama un teorema. Bien, que creo, me imagino que ya debe tener una idea de qué significa esto. Otra cosa es una proposición. ¿Ya? Otra cosa es un lema y otra cosa es un corolario. Todas estas son como palabritas que se usan constantemente en todos los cursos de matemáticas, yo creo que lo han ocupado. No sé, por eso, bueno, me detengo a explicarle si sabe qué son estas cosas.
¿ya? Todas se parecen, pero igual son cosas distintas, ¿ok? Eso, bien, vamos por parte. Una definición. ¿Sabe lo que es una definición? Yo creo que sí. Una definición es introducir un objeto, ¿no es cierto? Tengo un objeto y como que lo establezco así, ¿no es cierto? Se define y se deja fijo. Ya, eso es una definición, entonces estamos listos. ¿Qué es un teorema? ¿Sabe lo que es un teorema? A ver, lo escucho en sus propias palabras. ¿Qué es un teorema? Escríbelo en el chat, si quiere. ¿Qué entiende usted que es un teorema? A ver. Yo voy a cargar mi computador por mientras. Sí, ahí sí. Me interesa saber qué idea tiene usted, pues, ¿qué es un teorema? A ver, lo escucho. Un teorema podría ser un enunciado que es siempre cierto y es siempre cierto porque ya ha sido demostrado para su... Se te cortó justo el audio al final. Pero sí, eso es. Está bien. Eso es. No sabe la verdad, ya está bien. Piénselo de todas formas, ¿no? ¿Qué son estos objetos? O sea, lo estamos ocupando, pero si no sabe qué significan, igual te queda un poco en el aire. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, ¿se está cortando? ¿Me estoy cortando yo o se está cortando Luis? Cuéntenme. Ah, ya fue él. Ah, ok. Como que dije, ¿what? Ya, bueno, le explico entonces ya. Un teorema, gracias por la respuesta porque no caché qué pasó. Un teorema es una verdad matemática, ¿no es cierto? Eso es, simple palabra, ¿no? Eso es. Es un hecho que es verdad en el mundo de la matemática, ¿no? Eso, y como es verdad, eh, todo teorema, además, como verdad matemática, tiene una demostración, pues, ¿no es cierto? Tiene un argumento de por qué es verdad, ¿sí? Todos los teoremas entonces son verdades matemáticas. Es distinto a los axiomas, por ejemplo. Que un axioma, si bien es una verdad matemática, no tiene una demostración, porque es verdad y es verdad porque sí nomás. Eso es un axioma, como los axiomas de Peano. Son verdad porque son verdad y no tienen ninguna justificación. Mientras que un teorema es algo que es una verdad matemática que se puede demostrar, ¿cierto? Ya. Entonces es un enunciado cierto, bajo la lógica de alguna demostración. Una proposición, por otro lado, una proposición es un teorema, es lo mismo de hecho, es un teorema, son iguales, es lo mismo que un teorema, solo que recibe otro nombre de proposición porque cae como en una categoría menor, ¿ya? Una proposición, entonces, es lo mismo que un teorema, pero es menos importante. Por eso no se le llama como teorema. Teorema uno lo ocupa como para resultados contundentes, como el teorema de Pitágoras, por ejemplo, que son teoremas así como súper importantes. ¿Mm? Eso es un teorema y la diferencia con una proposición. Uno establece una especie de jerarquía, ¿ya? Que son como hechos, verdades que no son tan importantes como otras verdades que sí son más trascendentes. Bien, pero en esencia ambos son iguales, pues los dos son teoremas, son verdades demostrables. Bien,
Un lema, ahora por último, perdón, a continuación, un lema ¿qué es? Un lema también es un teorema, de hecho estas tres cosas son iguales, también es una verdad demostrable, pero tiene otro nombre y se llama lema porque es un resultado que se ocupa para otro que viene después, que que viene después sí es más importante, ¿ok? Eso es un lema, es como una verdad anterior a otra, ¿m? Que uno lo ocupa como un resultado previo para probar otro que viene después. ¿M? Eso es un lema. Y un corolario, por último, un corolario también es un teorema, pero es un teorema que es conclusión. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un teorema, el lema es anterior. ¿M? El lema viene antes y se ocupa para demostrar el teorema. Y un corolario es un resultado, otro teorema que se desprende como conclusión de un teorema, ¿se entiende? Esos son, bueno, ahí tiene como todas las palabritas técnicas. Y el otro que le mencioné también son los axiomas. Ya, son palabritas entonces netamente de este mundo de la matemática. ¿Se entiende entonces? ¿Le queda alguna pregunta con esto? Lema, corolario, teorema, ¿se entiende todo? Dígame nomás si no le quedó claro. Cuénteme. Profe, entonces la proposición vendría a ser como la idea que está en el teorema sin demostrar. Eso se podría decir. La ¿Cómo, proposición. perdón? Que por lo que dijo, el lema viene antes, que un Sí, resultado previo para dar el sí, teorema y el sí, sí, corolario es una consecuencia del sí, teorema. sí. Entonces la proposición vendría a ser la idea del teorema, pero no demostrada. No, 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 no. Ya, sí, lo que pasa es que igual es una ambigüedad del lenguaje. Espéreme. Voy a borrar, ¿ah? Sí, esto es ambigüedad del lenguaje también. Lo que pasa es que la palabra proposición igual tiene múltiples definiciones, ¿ya? Eso igual es una buena pregunta. Uno lo ocupa la palabra proposición para distintas cosas. Por ejemplo, en la ley de la cancelación que estábamos viendo, o esta cosa que está acá, esto, que estoy marcándolo con rojo acá abajo, esto es una proposición, ¿cierto? Que es un enunciado lógico. Esto lo podemos entender como una proposición lógica. Que no es lo mismo que lo que yo estaba comentando recién, ¿no? No es lo mismo. Por eso tiene varias definiciones la palabra proposición. Eso que está ahí es una proposición lógica, que está como el enunciado sin la demostración, como dices tú. Eso también se llama proposición. Pero lo que yo te decía, claro, una proposición es un teorema que tiene una jerarquía un poco menor que un teorema que es como contundente. Entonces, un teorema no tan significativo. ¿Ya? Esas son como las dos definiciones que le puedo dar. Igual tiene muchas más. Entonces, el lema es algo que anticipa el teorema, sí, correcto. Es un teorema que está antes de otro teorema. ¿M? Es un teorema que se ocupa para probar un teorema más grande. ¿Ok? Eso es un lema. Y ahí sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, bueno, todo esto siempre está lleno de lemas, teoremas, corolarios. Está siempre lleno, así como en todos los cursos de matemática que va a tener, siempre es así. Porque la matemática se estructura así. Ya, así que está bueno que lo entienda. Ya, bien. Dicho todo eso, entonces ya vamos a demostrar este lema. ¿M? Que como es un lema, entonces va a ser algo que nos va a servir para otra cosa más adelante, ¿no? Por eso me detenía a explicarle. Entonces, esto nos va a servir precisamente para definir el orden, justamente, que es lo que me interesa hacer. Definir el orden, ya. Demostración. Demonstration. Ya, en primer lugar, bueno, acá hay, es que igual hay hartas cosas que demostrar.
usted se dará cuenta. Pero hay hartas cosas que hacer, porque este enunciado tiene como 4 partes, por lo menos, ¿no? Tiene como, no sé, 3 o 4 cosas juntas. Mire, para que lo desmenucemos. Primero, hay que probar, claro, hay que probar el enunciado por inducción, ¿cierto? Como es inducción hay que hacer 2 cosas. Para el primer caso y ver el tema del sucesor, ¿cierto? Ya, hay que hacer 2 cosas. Siguiente, también tiene que observar que aquí hay un o excluyente. Esto es un no excluyente, ¿cierto? Un no excluyente significa que ocurre esto o ocurre esto, pero no pueden pasar los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Eso también hay que demostrarlo. Y cuarta cosa, también hay que demostrar que la X es única. ¿Sí? Entonces, claro, ahí están los 4. Hay que probar 4 cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, bueno, hay que elegir. Hay algunos que son más fáciles que otros, o sea, la unicidad siempre se prueba igual, ¿no? Yo asumo que hay 2 iguales y veo, o sea, 2 distintos y veo que son iguales. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, de las 4 cosas que hay que hacer aquí, veamos el o excluyente, ¿ya? Ese. Vamos a partir por ahí. Eso significa que no pueden ocurrir las 2 igualdades al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasaría si ocurren las 2 igualdades al mismo tiempo, ¿ya? Eso. Entonces, primero vamos a partir por el o excluyente. Para eso, entonces, vamos a vamos a suponer que ocurren las 2 cosas a la vez, pero para un x distinto en cada caso. Es decir, vamos a suponer que ocurre que m es igual a n más un x, 1, y al mismo tiempo que n es igual a un m más un x2, ¿ya? No necesariamente tienen que ser el mismo x en ambos casos, porque no hemos probado aún que el x es único, ¿cierto? Que lo vamos a demostrar también. Pero vamos a asumir, claro, que tenemos las 2 igualdades al mismo tiempo. ¿Qué se concluye de eso? Si es que llegan a ocurrir las 2 cosas a la vez. Súper simple, ¿no? Si ocurren las 2 cosas al mismo tiempo, bueno, las combino las 2 igualdades. Conclusión, inmediatamente. Tengo m igual a n más algo, pero a la vez n es igual a este otro, entonces los junto. Pum, vamos a tener esto. Conclusión, m es igual a m más x1 más x2. ¿Sí o no? Voy a tener eso. O al revés, x2 en realidad está al revés, perdón, en realidad está al revés. x2 más x1. Así Y tal cual, profe. Llego y reemplazo, así, pa. sí, pues claro que sí. Sí, porque ¿Vale? si uno es igual a este, entonces lo meto en la otra y no pasa nada, ¿no? Y esto es Ya, con vale, perfecto. paréntesis aquí. Con paréntesis. Ya, conclusión directa, esto, ¿no es cierto? Y con ese paréntesis y de esa forma. Ahí está ya ordenadito. Ya, entonces, si suponemos que se cumplen las 2 igualdades al mismo tiempo, vamos a tener esta conclusión. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a ocupar la ley de la cancelación, ¿cierto? Naturalmente, porque tengo una m en ambos lados, ¿sí? Podemos ocupar la ley de la cancelación. Pero no la vamos a ocupar al tiro. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar el sucesor a esta igualdad, ¿ya? En ambas partes. Entonces, si yo tomo el sucesor, fíjese lo que va a pasar. Va a quedar esto. M más 1 igual a toda esta cuestión que está acá más 1. ¿Cierto? Como sucesor, todo lo mismo más 1. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora sí podemos ocupar la ley de la cancelación. Anteriormente no se podía haber ocupado. Ahora sí. Le voy a explicar por qué. Por el cero. Claro, precisamente. Entonces,
estos paréntesis que están acá los voy a borrar porque ya no son importantes, ¿ya? Lo de los paréntesis, porque ya tenemos bien conocido que la suma es conmutativa y que la suma es asociativa, entonces no importa si hay paréntesis o no, ¿ya? Puedo concebir esa suma de 4 objetos así como así, ¿ya? Entonces, por la ley de la cancelación, precisamente que acabamos de probar, lo que va a pasar es esto. 1 va a ser x2 más x1 más 1. Y eso es imposible, po. Eso es contradicción. ¿Por qué esto es contradicción? A ver. Esto es contradicción, ¿por qué? Porque voy a tener lo siguiente. 1 es igual a el sucesor de x2 más x1. Y eso es imposible. Por definición, por el axioma, ¿cierto? Por el axioma del sucesor. Como está definida la función s, ¿no es cierto? El 1 no es sucesor de nadie, ¿cierto? Por definición es así, por axiomática, ¿no? El 1 no es sucesor de nadie, entonces esto es contradicción. Por lo tanto, claro, estas dos igualdades no pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Ahí está listo. Ya, entonces ahí tenemos demostrada una de las 4 cosas que hay que hacer. Ya, bien. El O excluyente, estamos listos. Ya. Vamos a hacer ahora, bueno, hagamos la inducción, ¿ya? Derechamente. La unicidad de la X se la voy a dejar de ejercicio para que usted lo revise, que es algo súper rapidito en todo caso. Entonces vamos a hacerla, ya, permiso, voy a borrar todo esto. Chun, chun. Segunda cosa entonces, vamos a hacer inducción para demostrar este hecho, ¿ya? Inducción sobre N. ¿Ya? Como tenemos dos variables, vamos a fijar otra, vamos a fijar una y vamos a hacer inducción sobre la N. Chun, 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 chun. Ya. Bien, entonces, inducción sobre N. Primer caso, ¿qué pasa si la N vale 1? ¿No? Si la N vale 1. Ya. Si la N vale 1, ¿qué tengo que hacer entonces? Lo que tengo es lo siguiente. Usted piense, tengo el 1 y tengo una M. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Elegir, mostrar que existe otro número, X, de modo que haga esta igualdad. Eso hay que hacer. ¿Quién es ese X? ¿Quién es ese X? El antecesor de M. El antecesor de M, correcto. Eso es, ¿no? Correcto. Para n igual a 1, entonces tome X como el antecesor de M. Muy sencillo. Tome el antecesor de M. Entonces se va a tener esa igualdad que estábamos mirando. Se cumple que 1 más el antecesor de M efectivamente es M. ¿Cierto? Sí, porque tenemos la conmutatividad igual del 1. Listo. Entonces el caso n igual 1 estamos listos. Siguiente paso entonces. Asumimos por inducción que se cumple para un n fijo. Profe, aquí estamos pensando que M vive en el mundo de los naturales y el uno, ¿verdad? Porque si no, no podríamos definir a X como el antecesor de M. O sea, pues, Claro, ahí así podríamos definir como el antecesor de M. sí, tienes razón, claro. ¿Vale? Hay que notar, observación, tienes razón, detalle. Observación, el m es distinto de 1. ¿Sí? Tiene que ser distinto de 1. Para tomar el antecesor, pues, ¿no es cierto? No puedo tomar el antecesor de 1.
naturalmente. Pero ¿por qué esto es cierto? Por la hipótesis que está acá arriba, porque m y n son distintos. ¿Sí? Si n vale 1, por hipótesis el m no puede ser 1. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, por eso el antecesor sí está bien definido y todo funciona bien. Ya. Ya, bueno, veamos la inducción entonces. Démosle. Inductions. Ya. Entonces, asumimos el lema, ¿cierto? Para un n fijo. Para un n fijo. Ya. Entonces, hay que probarlo en ambos casos, ¿sí? Hay que ver qué pasa para la primera situación y para la segunda situación, ¿no? ¿Cierto? O sea, que como son dos posibilidades, ¿cierto? Como el lema tiene dos posibilidades, hay que ver la inducción en ambas posibilidades por separado, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Y hacer la inducción en ambos casos, ¿ya? Eso hay que hacer. Entonces, hay uno de los dos casos que es súper sencillo, que es el segundo, ¿sí? Porque si tú quieres hacer inducción sobre n, ¿qué pasa en el segundo caso? ¿No? Ya, hay que analizar las dos situaciones por separado, ¿no? Primero, segundo. Entonces vamos a ver en el segundo, la segunda situación. Permiso, voy a borrar entonces esta cosa para hacerme espacio. Chun, 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 chun. En el Veamos, segundo caso no se generaría una contradicción, profe. pues veamos, mira. Para el segundo caso, para el segundo caso, tenemos nuestra hipótesis de inducción es esta. N igual a m más x, ¿cierto? Para algún x. ¿Sí? Esa es nuestra hipótesis de inducción. ¿Vale? Voy a marcarla con color verde. Esto es mi HI, hipótesis de inducción. Hay que demostrar entonces para el siguiente n. Es decir, yo tomo esta cuestión y le sumo 1. Muy sencillo. Entonces voy a tener luego, ¿cierto? N más 1 es m más x más 1. Y eso es lo que yo quería demostrar, ¿cachai? Porque yo quería demostrar que n se escribe como m más otra cosa. Y lo logré probar para el sucesor. El n más 1 se escribe como m más otra cosa, que es el x más 1. Entonces, la inducción terminaría al tiro en este caso, ¿se entiende, no? Solamente para el caso 2, ¿sí? El que está al lado derecho. Ese es muy rápido. Lo acabamos de hacer así como en 2 pasos. Profe. ¿Se entendió eso? Dime. Ah, no. Me acabo de responder solo, vale. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, entonces, el segundo caso de la inducción es súper rápido. ¿Sí? Suponemos que esto es válido para n y lo argumentamos para el sucesor. ¿Sí? El número que existe sería el x más 1. Entonces, listo. La inducción para ese caso está listo. Ahora hay que ver qué pasa para el primer caso. Ese es el más difícil. ¿Ya? Voy a achicar todo para hacerme un poco más despacio. Ah, ahí. Ya. Ya. Para el segundo caso, entonces estamos bien. Para el primer caso. Entonces, ahora nuestra hipótesis de inducción es al revés, es esta, m igual a n más x, para algún x. ¿Ya? Esta es nuestra hipótesis de inducción, HI, ¿no? Perdón. Todo esto es nuestra hipótesis de inducción, lo marqué mal. Todo eso es la hipótesis de inducción. ¿Ya? Vamos a seguir entonces en este lado de la pizarra acá arriba. Ya, hay que ver entonces
¿Qué puedo hacer con el sucesor de la n? ¿Cómo argumento esto para el sucesor de la n? ¿Sí? Lo que quiero hacer, entonces, repito, lo que hay que hacer es mostrar que la m se escribe como el sucesor de n más algo. Eso hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que explicitar quién es ese algo de ahí. ¿Ya? Eso hay que hacer. Mostrar que m se puede escribir como el sucesor de n más otro número. Hay que ver quién es ese otro número. ¿Qué cree usted? ¿Cómo construyo ese otro número? ¿Qué podemos hacer? Sabiendo esto que está acá abajo, que m se puede escribir como n más x para algún x, hay que exhibir otro numerito que haga esta gracia de acá, que está marcado con color naranjo. El antecesor de X hay Sí, que pues, construirlo, ¿no? el antecesor de x, justamente. ¿Sí? Eso hay que hacer, el antecesor de x, precisamente. Ya, entonces, vamos a marcarlo acá arriba. Luego, m se puede escribir así, como el sucesor de n más el antecesor de x. Lo cual termina de argumentar al tiro la inducción. El único problema es que hay que ver que este objeto sí está bien definido. ¿Cierto? Porque el antecesor está definido para todos, excepto cuando el x vale 1, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si el x vale 1, por ejemplo? ¿Se entiende, no? Es como la sutileza de la demostración en realidad, como que solamente falta analizar como ese detalle concreto, cuando el x vale 1. ¿Qué pasaría si la x vale 1 entonces? Porque, perdón, si el x no es 1, esto está listo, ¿no? La demostración está completa. Si el x no es 1, ¿ya? El único caso que falta analizar es qué pasa si es que el x sí vale 1. Eso. ¿Qué pasa si el x vale 1? Profe, yo no sé qué pasa si es que el X fuese uno, pero lo que haría sería colocar la misma ecuación que está en el luego, que sería m igual al sucesor de n más uno. Con la hipótesis de inducción tengo que m es igual a n más x. Como me va a quedar al otro lado el sucesor de n más uno, me va a quedar el sucesor del sucesor de n. Y al otro lado voy a tener n más x. Le aplico antecesor y me va a quedar que el antecesor de n es igual al sucesor de n. Y ahí creo que queda un problema, ¿no? Ya, entiendo. Está bien, está bien, está bien. Está bien lo que estáis pensando. Pero quiero que entiendan lo que está pasando de todas maneras, ¿vale? Voy a volver a repetir lo que dije. Ya. Entonces, esta igualdad de acá arriba es válida gracias a esta igualdad de acá abajo, ¿cierto? Eso implica que estas dos cosas son equivalentes, de hecho. Siempre y cuando, ¿cierto? X no sea 1. Porque si el X es 1, el antecesor no está definido, ¿ya? Por supuesto. Ya. Entonces, cuando el X no vale 1, esto está listo, y está listo el lema, y estamos listos enteros, ¿no? Está todo demostrado, en fin. El único caso entonces que queda analizar para usted es qué pasa si el X sí vale 1.
Ya, eso, se lo voy a dejar de ejercicio, ¿vale? Para que lo piense. Ahí. ¿Qué pasa? No se lo voy a concretar yo. No se lo voy a responder. ¿Qué pasa si es que el x sí vale 1? Listo. Fin de la demostración. Piénselo usted. Ya, entonces estamos listos con el lema. Lo otro además, que también estaba de ejercicio, que también se lo dije, es la unicidad de la x. También este otro ejercicio. Se lo voy a dejar ahí para que lo intente hacer usted. ¿Ya? Y tiene dos ejercicios en este. ¿Qué pasa para el x igual 1? Y qué pasa con la unicidad del x. ¿Ya? Eso, ¿tiene alguna pregunta? ¿Consultas, dudas, preguntas? Sí, de acuerdo a lo que tú estás diciendo en el chat, claro, te quedaría que el antecesor de x es 1, lo cual significa que el x vale 2. Ya, no sé, ¿tiene alguien alguna pregunta, dudas, consultas? Bien, bueno, ahí entonces le queda a usted ejercicio, ver qué pasa para el x igual 1 y ver qué pasa con la unicidad. Con esto hecho, ya podemos definir el orden de los números naturales. Esto es lo que quería lograr hacer. Con esto ya podemos descansar por el día de hoy. Definición entonces. Con este lema podemos definir el orden. Entonces, para m y n distintos entre ellos, números naturales distintos, decimos que mejor dicho, no decimos, anotamos como m menor que n, ¿cierto? ¿Qué significa ese simbolito menor? Es si, solo si existe otro natural, x, tal que, bueno, el n se puede escribir como m más x. ¿Está bien? Eso es cómo se define este símbolo, menor, ¿cierto? Y esto es de acuerdo al lema que acabamos de demostrar. Entonces ahora, de aquí en adelante, ya podemos hablar de relación de orden. El 5 es mayor que el 2, ¿no es cierto? El 1 es menor que el 3, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas cosas que usted ya debería saber. Ahora, esa es la definición formal del orden, ¿no? Una vez definido eso, uno define, fíjese, observación igual minuciosa. Tenemos definido este objeto, ¿cierto? El Pac-Man de izquierda a derecha, ¿no? El Pac-Man así. Con ese Pac-Man así, tú puedes ya definir todos los otros Pac-Mans, ¿cierto? Que son este para allá, este con la rayita abajo y este con la rayita abajo, ¿cierto? Desde uno salen los otros tres, ¿no es cierto? Eso debería ser más o menos evidente para usted que desde este puedo definir los otros tres, ¿no? Si tengo definido el menor, ¿cómo defino el mayor? Simplemente lo hago al revés, po, ¿no es cierto? Uno dice que, claro, m es menor que n cuando ocurre esto de acá. En viceversa, uno dice que n es mayor que m, esto es equivalente, ¿no es cierto? Y así se define el mayor, por ejemplo. Etcétera, ¿no? Ya. Entonces, con esto ya está definida todas las relaciones de orden que se le ocurran, ¿ya? Y en particular tenemos toda esta jerarquía de los números naturales que usted ya conoce, ¿sí? Entonces, ¿por qué, ejemplo, uno dice que el 5 efectivamente es mayor que el 2? Porque, como lo había dicho antes, es porque el 5 se puede escribir como el 2 más otro número,
es precisamente el 3. ¿Ya? Ese numerito, el 2 más algo, este 3 que está acá, hace la gracia de que tenga, ¿cierto?, un número mayor que otro. ¿Está bien? Eso, no sé, ¿tiene alguna pregunta con respecto a esto? ¿Se entiende? Esa es nuestra relación de orden. Listo. ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Listo, entonces vamos a quedar aquí nomás, pues ya estamos listos. No. La cosa es que, claro, ahora ya tenemos definido el orden en los naturales. Y con esto ahora vamos a seguir viendo propiedades del orden. ¿M? Que son un montón. Lo vamos a ir viendo a poco. ¿Ya? Bueno, eso pues. Espero que hayan entendido y nos vemos el miércoles. Que esté muy Profe, bien. Dígame. yo tengo unas preguntitas. Dígame. El- la materia para el control del viernes, Ya. ¿viene, se incorpora orden o no? ¿O llega hasta lo último que sería Yo diría que metodología? no, en todo caso, hasta que lo último que vimos la semana pasada. Ya está con metodología, distributividad, asociatividad, Sí, de ahí para atrás. claro. Sí, esto de Vale, lo que vimos hoy día no, po. ok. Y lo otro, bueno, ya que terminó la clase, profe, no sé si vio el correo que le mandé por un Sí, pero ejercicio. no lo he revisado. Lo voy a revisar ahora y te lo respondo, ¿ya? Ah, vale, bacán, perfecto, gracias. Ya. Bueno, gracias igual por las preguntas, de todas formas. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Vale, igual, profe, que esté bien. Chau, chau. Chau, Chao, profe. chau.